Bienvenidos a un nuevo episodio de Desvelados Podcast. Gracias por acompañarnos. Hola, mucho gusto. Soy Nictea Job y estaré dirigiendo los siguientes episodios de esta segunda temporada de Desvelados Podcast. Y para este primer episodio de esta segunda temporada hablaremos sobre un tema del cual derivan muchos problemas sociales, tal es la desigualdad social. Lo cual es un problema que vivimos, vemos y que muchas veces no hablamos sobre ello. Y bien, para hablar sobre este tema tenemos a una invitada muy especial, quien es Juana Morales. Por favor, si pudieras presentarte, Juana, es un gusto tenerte por acá. Bienvenida. Es un honor y un placer de estar compartiendo este espacio con ustedes. Nicté, mucho gusto. Gracias por el espacio. Y como lo habías hablado, pues vamos a tener un espacio donde vamos a abordar un tema que nos ha afectado a todas y a todos, sobre todo como pueblos originarios, como mujeres indígenas, como campesinos, campesinas y trabajadoras de campo. Pues yo creo que es un espacio bastante importante para tejer conocimiento y para que nosotros pues podamos discutir, podamos tener un espacio de divulgación sobre estos temas que realmente la mayoría de la población pues no lo saben, y me da gusto estar con ustedes. Soy Juana Morales y yo soy estudiante de antropología de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Soy educadora, soy comunicadora, hago periodismo. Pues mucho gusto. Gracias, Juana. Y bien, para iniciar quisiera brindar algunos índices, algunas estadísticas acerca de la desigualdad que vivimos acá en Guatemala. Y bien, el más reciente informe del Banco Mundial indica que Guatemala se centra entre los primeros países latinoamericanos con más desigualdad social, ocupando el cuarto lugar, y el noveno lugar con mayor desigualdad económica a nivel mundial. El 56% de guatemaltecos viven en condiciones de pobreza y el 15% en condiciones de pobreza extrema. La mayoría de estas personas son del área rural. En su mayoría, la mayor parte del 56% son personas indígenas. Y ni hablar de las mujeres. Leía en un publicado que para muchas mujeres indígenas y del área rural, esto se vuelve en un lastre, en algo que no nos deja avanzar. Y bien, siendo nosotras las mujeres, pues lastimosamente el sector más vulnerado y más vulnerable. ¿Tú qué piensas, Juana, acerca de esta problemática? ¿Qué sector crees que es el más vulnerado o el más afectado? Bueno, con respecto a eso, pues yo creo que debemos de profundizar más este tema en cuanto a las vivencias culturales, socioeconómicas, que es lo que más nos afecta, y en cuanto a los problemas sociales, que también es un factor que ha aportado para esta desigualdad social. En cuanto al ámbito económico, pues sabemos que el Estado no responde a la mayor parte de los intereses de las comunidades, y sabiendo que las comunidades indígenas son los más afectados en este caso, niñas, mujeres, campesinos, que son los que más necesitan del apoyo. Y en cuanto a la desigualdad social, pues parte de un factor muy importante que es la exclusión, la violencia económica, que genera una gran desigualdad. Si nosotros no entendemos desde los pueblos, desde las comunidades, si nosotros no entendemos y no tenemos esa conciencia de clase y poder entender que hay 8 familias en Guatemala que están controlando la economía, están controlando lo que es la educación, están controlando lo que es la salud, están controlando todo lo que a nosotros pues nos enfoca como seres humanos. Por ejemplo, en la educación, pues la mayoría de las niñas, de las mujeres, no tienen acceso a la educación, y sabiendo que la educación pública en Guatemala debe ser gratuita, pero actualmente no es gratuita porque la mayoría de estudiantes se conectan a través de internet, a través de vía virtual, y sabiendo que las comunidades pues
tienen que elegir si comer o seguir estudiando. En este sentido, pues los padres prefieren enfocarse en la alimentación de sus hijos porque hay muchos padres que se quedaron sin trabajo y eso genera una gran desigualdad porque eso implica que las mujeres también tienen que limitarse a lo que son los privilegios, cosa que la clase dominante de este país lo han controlado. Si nosotros no entendemos que a base de la desigualdad económica tenemos una gran desigualdad social y también tenemos que romper con esa lógica de que a nosotros como clase trabajadora nos han metido de que el pobre es pobre porque quiere. Yo creo que ahí debemos de partir, debemos de tener esa conciencia y decir, nosotros somos pobres porque hay 8 familias que han cooptado el sistema, que han cooptado los poderes del Estado y eso implica que la mayoría de las comunidades han sido excluidas, han sido apartadas desde el sistema de justicia, desde el sistema electoral. Nos preguntamos también de cuántas décadas hasta la fecha nadie de los pueblos indígenas ha llegado a gobernar en este país. Y si han llegado, simple y sencillamente lo que hacen es darle la espalda al pueblo. Cuando el pueblo debe de tener esa voz, debe de tener esa conciencia de poder elegir a sus autoridades, comunidades como mujeres indígenas, como mujeres rurales, no tengamos el acceso a la educación, no tengamos el acceso a la salud, ni mucho menos tenemos acceso a un trabajo digno que realmente responda a los intereses como clase trabajadora. En este país hay una gran desigualdad social, pero la mayoría nos enfocamos en que nos venden la idea de que los medios de comunicación nos venden otras ideas. Quiero a TN23, que es un canal de comunidades donde todos los días nos habla de muerte, pero sin embargo no nos abre esa visión crítica, abierta y objetivamente de que la clase trabajadora debe de despertar esa conciencia. Si no entendemos que acá en Guatemala hay desigualdad social y si no entendemos que todos los recursos naturales de este país han sido cooptados por milenios, por siglos, desde el colonialismo, desde la invasión de los españoles, desde que vinieron a invadir las tierras de los abuelos y abuelas que por siglos han defendido sus territorios. Y es que prácticamente las grandes élites, los más ricos de este país, han cooptado pues muchos medios de comunicación y a nivel mundial, para otras personas, pues la realidad de Guatemala es otra, es una Guatemala en la que podemos ver la flora y fauna, es prácticamente, se aprovechan del folclorismo en este caso porque presentan a una Guatemala folclórica y no a una Guatemala que tiene tantos problemas y en este caso muchos niños detrás de esa faceta de Guatemala, pues hay mucha desnutrición, hay mucha violencia, hay mucha corrupción y bueno, pues en este caso pues los medios de comunicación, como mencionabas, pues tienen en este caso un gran trabajo, tendrían que tener para poder informar a toda la población en general. Y bien, ¿cuáles serían los factores principales? ¿Cuáles serían los factores que crees tú puedan ser los principales, los que afectan, los que han llevado a Guatemala a la situación en la que vivimos actualmente? Bueno, en este caso sería la toma de conciencia, porque si nosotros como pueblos indígenas, como mujeres, como juventud, no tenemos esa toma de conciencia, entonces no nos abre esa visión crítica, no nos abre ese conocimiento de que nosotros como pueblos indígenas debemos de tener educación. En este caso, a la mayoría no nos interesa lo que es la educación y desde ahí parte lo que es la toma de conciencia, desde ahí parte lo que es generar conocimientos, generar oportunidades para otras compañeras, para otros compañeros que también son aliados de lucha.
Y es que nosotros debemos de entender dos cosas. El sistema nos ha dividido ideológicamente porque entre nosotros como clase trabajadora nos estamos enfrentando en las comunidades, nos estamos maltratando. En el caso de mujeres, nos enfocamos más en los problemas comunitarios, nos enfocamos más en los problemas entre nosotras, pero no nos damos cuenta que el enemigo en común es el sistema. Desde ahí parte lo que es esa desigualdad, y voy a lo mismo, todo lo que tenga que ver con desigualdad en este país es lo económico. A muchos de nosotros nos venden la idea de que si tenemos un trabajo digno o si tenemos un cartón, tenemos acceso a ese trabajo digno. Desde la filosofía, desde la cosmogonía de los pueblos originarios, el conocimiento no se da con un cartón. El conocimiento se da a través de que nosotros tomemos esa conciencia, de que nosotros debemos de tener esa visión cultural, debemos de reconocer que nosotros como pueblos originarios tenemos la voz, tenemos esa equidad, tenemos esa igualdad, de que nos han amedrentado ideológicamente y nos dicen que nosotros, por ser de los pueblos, no tenemos esa capacidad de poder ostentar o de poder obtener un cargo público. Yo creo que desde ahí parte esa toma de conciencia, y la que genera esa gran desigualdad es que no tenemos acceso a la educación, voy a lo mismo, no tenemos el acceso a la economía, y desde ahí parte todo lo que vemos en las comunidades, mujeres, niños que han sido afectados por este sistema. Y realmente lo hemos vivido, lo hemos visto. Hay comunidades que están siendo criminalizados por defender los recursos naturales. Me refiero a los ríos, a las montañas que están siendo explotadas por las empresas transnacionales. Creo que eso es lo más importante que debemos de entender, que acá existe una élite dominante, racista, clasista, que nos ha controlado y nos sigue controlando. Si nosotros como juventud no tomamos esa responsabilidad y no tomamos ese compromiso político de que nosotros debemos de incidir en diferentes espacios. Y también tenemos que, si yo brindo educación en las comunidades, me tienen que pagar. Creo que eso no es así, porque si nosotros queremos tener una Guatemala con equidad, queremos tener una Guatemala para los pueblos que realmente tengan la oportunidad, primero nosotros debemos de construirnos, de construir nuestra mente, de construir esa educación burgués que nos han dado, de que nosotros a cambio de dinero prestamos nuestros servicios. Desde ahí parte lo que es la desigualdad. Si nosotros como clase trabajadora rompemos con esa lógica de que la educación es pública, es digna, es gratuita y es un derecho humano, creo que acá tenemos una Guatemala que realmente puede dar esos pasos, que realmente puede tener esa conciencia que por años no lo hemos tenido. En este sentido, hago el llamado a todos esos jóvenes, a todos esos adolescentes, que le den un uso correcto a los medios de comunicación que tenemos. Me refiero a las redes sociales, que también tienen un papel muy importante, pero como la mayoría no nos interesa, nos han metido en la cabeza de que la política es mal en este país. Pero nosotros debemos de entender que la incidencia política de nosotras debe ser lo más importante, porque desde ahí parte lo que es nuestra lucha, lo que es la defensa de nuestros territorios, lo que es la defensa de nuestros lugares donde nosotros estemos incidiendo y donde nosotros queremos aportar para salir de esa gran desigualdad social y para salir bajo esa opresión que se nos ha sometido desde siglos atrás, desde nuestros abuelos, desde nuestras ancestras, desde nuestras madres. Muchas de nosotras, nuestras madres, no tuvieron esa oportunidad de llegar a una universidad o de llegar a un instituto o de llegar a un colegio. Muchas de nuestras abuelas no entienden, no saben hablar lo que es el idioma español,
pero sin embargo hay algo que rescatar sobre nuestras abuelas y abuelos que siguen conservando lo que es el idioma de los pueblos originarios. Muchos de nosotros hasta la fecha ya no nos interesa aprender lo que es las relaciones de nuestros abuelos y abuelas desde la práctica de las comunidades, desde las propias costumbres, desde las comunidades y desde olvidarnos de nuestro idioma que nos caracteriza como pueblos originarios, parte de esa desigualdad social que a nosotros nos obligan a despojarnos desde nuestras propias sabidurías, desde nuestras propias experiencias, desde nuestras propias prácticas, desde nuestro idioma, desde nuestras medicinas naturales que tienen un valor muy importante dentro de nuestras comunidades. Entonces, nosotros queremos tener esa conciencia y queremos entender que acá tenemos que salir bajo esa opresión. ¿Y cómo? A través de educación, a través de esa toma de conciencia y a través de ese aporte que nosotros damos a las comunidades porque realmente necesitamos. Y hay algo muy importante: si nosotros no entendemos cuál es la oportunidad de las mujeres que debemos de tener, muchas mujeres se nos da una oportunidad pero no lo aprovechamos, porque el mismo sistema nos ha educado, nos ha dominado, nos ha condicionado de esa forma, pero nosotras debemos de romper con eso, compañeras. Y también debemos de entender que el organizarnos, tanto como hombres y mujeres, nosotros estamos dando ese paso para ese cambio que tanto nos ha dado este país, que es la gran desigualdad. Y es que existen muchos factores que nos han llevado a estar como estamos en la actualidad. Y si seguimos sin hacer nada, pues seguiremos por mucho tiempo más así. Existen factores históricos, desde la antigüedad, desde después de la invasión española, pues empezaron que las grandes élites, los poderíos, a apoderarse de prácticamente toda la fortuna de Guatemala. Y es que, claro, sabemos que Guatemala es un país bastante rico en muchos aspectos, pero somos nosotros los de la clase baja, somos nosotros los pobres quienes menos aprovechamos de estas grandes riquezas. Si, como nos mencionabas, Juana, si seguimos sin hacer nada, seguiremos con este gran problema. Y necesitamos ya un cambio, necesitamos vivir ya con más dignidad, que los pueblos, que principalmente las personas del área rural, las mujeres también, los sectores más afectados, pues que vean estas mejorías. Somos nosotros los que deberíamos ser los portavoces de todas estas personas. Desde nuestros contextos, en nuestro caso, nosotros como jóvenes, ¿qué aconsejas o qué nos podrías decir para cambiar un poco, al menos, de esta realidad que estamos viviendo? Bueno, en este sentido, pues mi aporte es que nosotros como juventud debemos de entender que acá tenemos un gran compromiso, porque ese compromiso no lo hemos cumplido. Ese compromiso que tanto nos ha comprometido para que nosotros demos lo mejor, no lo hemos cumplido al 100%, porque no tenemos esa conciencia, no tenemos ese interés. Vivimos en un mundo tan individualista donde manejamos la práctica y manejamos lo que le pasa a mi vecino, no me importa, lo que les pasa a los demás no me importa, mientras yo estoy bien desde mis condiciones, mientras yo estoy bien desde mi casa, los demás allá afuera no me importan. Creo que desde ahí parte lo que es romper con esa lógica que tanto nos ha dividido, porque al sistema le conviene vernos divididos. Y nosotros caemos en esa trampa de que no tomamos esa conciencia, no tomamos ese papel importante que nosotros como juventud también debemos de tener espacios. Debemos de tener espacios en el sistema de justicia, en el sistema legislativo. El año pasado vimos que nuestros compañeros universitarios formaban parte de esa protesta el pasado 21 de noviembre, pero fueron reprimidos por el Estado, porque simple y sencillamente el Estado no le conviene de que nosotros alcemos la voz. En este sentido debemos de alzar la voz y no callar lo que por años nos han callado a nuestros abuelos, y eso es generacional.
nosotros como jóvenes debemos de entender que el compromiso es grande. Acá no vamos a jugar con que nosotros hacemos un cambio. Acá debemos de tomar acciones contundentes, de tomar acciones que realmente aporten para la transformación de este sistema. No lo queremos reformar, lo que queremos es transformar. Creo que son palabras muy idénticas de que nosotros como juventud debemos de tomar esa conciencia y debemos de ser líderes comunitarios. ¿Cuántos de nosotras y nosotras tenemos acceso a ser dirigentes estudiantiles, a ser dirigentes comunitarios, a ser dirigentes juveniles? Desde las iglesias también es un espacio donde nosotros debemos de concientizar a los jóvenes, donde tenemos que concientizar a nuestras compañeras, donde nosotros debemos de tomar esa conciencia, porque el mismo Jesús dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y que la mayoría no entendemos qué es lo que realmente nos dice. La mayoría en este país no hemos puesto en práctica lo que realmente nos dice, lo que es la palabra de Dios, que pues simple y sencillamente vamos y no lo practicamos. Creo que eso es muy importante porque la iglesia también es un espacio donde nosotros tenemos incidencia como jóvenes y desde nuestros espacios comunitarios también como mujeres. ¿Por qué no podemos tener esos espacios de ser alcaldesas, de ser alcaldes comunitarias? ¿Por qué no luchamos por esos espacios? ¿Por qué no luchamos para que nuestras futuras hijas, para que futuras generaciones tengan acceso a lo que nosotras tanto anhelamos, pero no lo hemos podido tener porque simple y sencillamente nuestras madres pues no tuvieron el valor o no tuvieron las oportunidades para seguir incidiendo en estos espacios y que a nosotras nos ha afectado? Y realmente vemos nosotras qué legado les vamos a dejar a los que no han nacido, qué legado les vamos a dejar a esas niñas que tanto necesitan tener espacios en las comunidades. A nosotras como mujeres nos han instrumentalizado. ¿Por qué nos han instrumentalizado? Porque no tenemos el acceso a la tierra desde nuestras familias, para empezar. No tenemos las mismas oportunidades que tienen nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros sobrinos. No tenemos esa oportunidad que realmente nosotras nos haga entender de que nosotras debemos de luchar por nuestros derechos, porque la mayoría de nosotras no sabemos cuáles son nuestros derechos. Eso es lo más importante que nosotras debemos de entender, que nuestros derechos deben ser dignos y que nosotras no debemos de ser instrumentalizadas, porque tenemos que tomar acciones, porque nosotras somos seres pensantes, somos seres que realmente necesitamos de un trabajo, necesitamos tener un salario, necesitamos tener educación como mujeres. Y los compañeros también deben de entender que ellos también son víctimas de un sistema y que a ellos los ha condicionado, y si no ejercen ese poder de dominio hacia nosotras como mujeres, se sienten impotentes, que también debemos de entender como clase trabajadora tenemos las mismas condiciones de clases que hablar de una lucha de género. Creo que de ahí parte lo que es la toma de conciencia y desde nuestra red de que nosotros como pueblos tenemos la voz, tenemos el espacio, pero realmente no se nos ha otorgado, no se nos ha dado ese espacio que realmente necesitamos. Y claramente lo vemos, lo vimos, lo seguimos viviendo en carne propia. ¿Qué pasó con el Congreso el año pasado? Lo quemaron. Y rápido el sistema capitalista y dominante de este país salen diciendo que la casa del pueblo fue quemada, cuando nosotros no entendemos que la casa del pueblo ha sido construida a través de la explotación de nuestros ancestros, a través de sometimiento. Y realmente cuántas y cuántos de los hombres y de las mujeres han llegado a legislar en el Congreso, ni hablamos de un 95%. Entonces creo que desde ahí debe de tomar
tenemos que tener esos espacios, tenemos que sacar a esa gente que por años, que por siglos han cooptado los espacios en el Congreso. Porque en el Congreso la mayoría de los hombres son viejos, son señores que tienen la edad de 50, de 60, de 70 años? ¿Por qué no la juventud toma esos espacios? ¿Por qué no la juventud sea quien somos la juventud? Bien, así como lo dices, Juana, pues hablar de ello, hablar de todos estos problemas, creo que es un buen punto de partida, pronunciarnos, hacer notorio todos los problemas que ocultan las grandes élites, los grandes, en este caso los gobernantes, pues creo que es un buen punto de partida. Asimismo, pues nosotros como juventud conscientes, organizarnos, prepararnos y asimismo también poder hacer conciencia a las futuras generaciones, en este caso a los jóvenes, a los adolescentes. Bien, algunas palabras que nos quisieras dar para finalizar, Juana. Mi llamado es que desde nuestros espacios pues tomemos esa conciencia y debemos de tomar esas acciones, y también desde nuestras comunidades es organizarnos. Si nosotros no nos organizamos, nos van a matar uno por uno, nos van a dividir uno por uno, poco a poco nos van a los espacios, poco a poco nos van dejando sin educación, y si no entendemos que en este país hay racismo, pues yo creo que tampoco debemos de poder continuar con nuestra lucha. Es importante entender que el racismo es un factor muy importante que a nosotros como juventud nos ha dividido, nos ha dividido ideológicamente, pero nosotros como juventud debemos de romper con esa lógica y debemos de entender que la organización es lo más importante, porque solo organizados podemos seguir adelante, podemos continuar, podemos defender nuestro territorio, podemos defender nuestras tierras, podemos reclamar nuestros derechos que nos han quitado. Y eso, el llamado es seguir organizándonos, el llamado es seguir estudiando, seguir formándonos, no importa. No necesariamente tenemos que estar en un instituto, no necesariamente tenemos que estar en un colegio, porque la educación se obtiene a través de nuestras casas. Nuestras casas es lo primordial para que nosotros debemos de tomar esa conciencia y ese valor y de entender que nosotros debemos de salir bajo esa opresión y debemos seguir para transformar esto. Tomamos esa conciencia, pues yo creo que de nada nos sirve ir a la escuela, ir al colegio, porque quienes hemos optado por educación pública debemos de entender que a través de los impuestos del pueblo de Guatemala, como estudiantes estamos obteniendo esa educación pública. Y también quienes están estudiando en colegios también tienen que entender que a través de impuestos también están obteniendo por esa educación, porque sus padres están trabajando arduamente para que ustedes tengan estudio, para que ustedes tengan esa educación que lo tienen hasta la fecha. Y si no entendemos de que los compañeros y compañeras que han dado su vida por cambiar este sistema, y es que gracias a ellos tenemos lo que tenemos ahora, y nosotras debemos de entender que también tenemos que luchar, tenemos que seguir defendiendo los espacios y tenemos que tener incidencia donde nosotros estemos para que podamos dar un legado a las futuras generaciones. Y pues agradecida por el espacio que me dieron hoy, y fue un espacio de bastante aprendizaje, y pues siempre estaré agradecida, Nicté, por este espacio que me has otorgado, y pues la verdad me gustó bastante. Esperamos seguir tejiendo más conocimiento para seguir despertando esa conciencia de la juventud que se han dormido, de esa juventud que no tienen esa conciencia, pero a través de estos espacios, a través de incidencia política, a través de comunicación, a través de divulgación, nosotros podemos despertar esa conciencia de la juventud que se ha dormido por años. Las gracias a ti, Juana, por haber aceptado y por haber compartido con nosotros tanto conocimiento. En realidad esperamos, deseamos que todas estas palabras sean para edificar la vida de todos los que nos escuchan. Pues aún hay mucho trabajo que hacer
para cambiar la realidad en que vivimos acá en Guatemala, ya que no solo nos afecta a nosotros, sino que afecta a toda la población de Guatemala. Podríamos vivir en condiciones mejores y en nuestras manos está poder cambiar eso. Así que muchas gracias, estoy sumamente agradecida contigo por haber aceptado esta invitación y pues sin nada más que agregar, esperamos se puedan conectar en la próxima emisión de Desvelados Podcast. Pueden seguirnos a través de las distintas plataformas de podcast y muchas gracias. Esto fue Desvelados Podcast. Gracias por escucharnos.